Hola, buenas noches a todos. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a comenzar que la inmunología, ya lo hemos comentado, es el estudio de las respuestas inmunitarias en este sentido amplio y de los acontecimientos celulares y moleculares que se producen después de que un organismo se encuentra con microbios u otras moléculas extrañas. Entonces, ese es se puede decir una definición de lo que es la inmunología. Vamos a seguir, es parte del repaso todo esto, y vamos a ver que la defensa contra los microbios está mediada por las reacciones tempranas de la inmunidad innata y las respuestas tardías de la inmunidad adaptativa. Entonces vamos a ver que tenemos como inmunidad innata, también llamada como una inmunidad nativa o natural, que va a ser la primera línea de defensa contra los microbios. Acuérdense bien, nosotros vamos a nacer, vamos a tener ya estructurado desde el punto de vista anatómico y fisiológico nuestro cuerpo, y posteriormente por medio de la ontogenia vamos a tener ya la diferenciación de nuestros órganos que van a constituir lo que es el sistema y a los órganos linfoides. Seguimos. Tenemos dentro de estos elementos celulares que van a ser parte importante de la primera defensa de la respuesta inmune natural, tenemos los neutrófilos. Aquí, este es un ejemplo, un estudio que lo toman ellos o indican estos investigadores que son la clásica espada de doble filo. Dice el inmunólogo Michael Fisher del Instituto Nacional de Ciencias Animal de Estados Unidos, por ejemplo, que la enzima elastasa de los neutrófilos, y estos neutrófilos van a liberar para matar a bacterias invasoras. También erosiona la matriz extracelular y mata las proteínas y la malla de las proteínas azúcares que acuna las células y proporciona soporte estructural para los tejidos. Es una de las inquietudes que lo comentamos en la tercera clase, de que los neutrófilos van a liberar gránulos, y dentro de estos gránulos vamos a tener nosotros enzimas que lógicamente no van a ser del todo, vamos a decir, defensoras de las células y del sistema inmune. Los investigadores sospechan que estos neutrófilos vagos liberan elastasa de neutrófilos y otras moléculas en los lugares equivocados, es lo que estamos comentando. Las liberan sin sospechar o sin darse cuenta de que existen otras células, otros tejidos, y esto, en vez de beneficiar, va a afectar a tejidos. Por ejemplo, estamos hablando de tejido pulmonar, causando el daño tisular visto en los problemas de disfunciones respiratorias. Y a medida que las personas envejecen, los neutrófilos se vuelven menos efectivos para combatir infecciones y más dañinos para el cuerpo. Entonces, vamos a ver que los neutrófilos acuden al sitio de una lesión o infección donde sea que ocurra. Las células navegan a puntos problemáticos con la ayuda de receptores en su superficie, como uno conocido como CXCR2, que detecta un rastro de moléculas de alarma liberadas por el tejido dañado. Si las moléculas se topan con microbios, lanzan un ataque múltiple, engullen los patógenos, derraman químicos corrosivos, y a veces lanzan redes de ADN conocidas como trampas extracelulares de neutrófilos, que enganchan y matan a los invasores. Entonces, es una parte de la función y de la presencia de estos neutrófilos en la lesión o en los sitios donde se encuentra el proceso infeccioso. Tenemos un esquema mostrando en este caso lo que es
en el círculo de la mano izquierda, lo que es la inmunidad o la respuesta rápida, que va a estar dada por, ya comentamos nosotros, lo hemos comentado, lo vamos a comentar en clase, de las células presentadoras de antígenos. Dentro de células presentadoras de antígenos tenemos a las células dendríticas, tenemos a los macrófagos, tenemos otras células que no son parte importante, vamos a decir, dentro de la respuesta inmunológica, como son las células cebadas o mastocitos, que van a tener una gran importancia dentro de lo que es la respuesta inflamatoria. Y tenemos las células natural killer, células asesinas por naturaleza. Tenemos los eosinófilos, basófilos, granulocitos, neutrófilos. Y tenemos, si se acuerdan ustedes, hablamos de las proteínas del complemento, que van a ser parte importante dentro de lo que es, vamos a decir, las respuestas inmunes complejas, como son la opsonización, si ustedes recuerdan. Tenemos la inmunidad adaptativa, como lo estamos mostrando en el círculo de la mano derecha. Tenemos la presencia ya de las células T, las células B. Tenemos, se tienen que estimular antigénicamente los linfocitos o las células B para que tengamos nosotros la producción y presencia, en este caso, de anticuerpos. Y tenemos que a nivel de células T tenemos, si se acuerdan ustedes, dos tipos de células. Aquellas células que son las células helper o células auxiliadoras o cooperadoras, cuyo receptor de estas células va a ser el CD4 positivo. Y a mano derecha tenemos los linfocitos T citotóxicos, cuyo receptor, si se acuerdan ustedes, de estas células linfocitos T citotóxicos va a ser el CD8 positivo. Entonces, los principales componentes de la inmunidad innata son, uno, les comento, les explico, es parte de lo que estamos viendo, es un repaso. Como número uno tenemos las barreras físicas y químicas, como en este caso tenemos el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales. Como número 2 tenemos a las células fagocíticas, en este caso neutrófilos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos citolíticos, o como lo hemos comentado, tenemos las natural killer, NK, o células asesinas por naturaleza. Ven ustedes el esquema donde estamos mostrando a la célula fagocitando, en este caso lo que es la bacteria, la silueta ovalada de color negro corresponde a una bacteria, y tenemos el fagocito. 3. Tenemos las proteínas sanguíneas, incluidos miembros del sistema del complemento y otros mediadores de la inflamación. Y 4. Tenemos a las proteínas llamadas citocinas, que regulan y coordinan muchas de las actividades de las células de la inmunidad innata. Entonces, tengan ustedes siempre en mente que independientemente de la presencia de las células de la respuesta inmune innata y también parte de las células que van a conformar la respuesta inmune adaptativa o específica, vamos a tener la liberación de sustancias químicas. Estas sustancias químicas que van a tener una función principalmente el de estimular, el de comunicarse con otras células para la llegada de otras células, específicamente de las que se están presentando en ese proceso, en esa lesión, ¿sí? U otras células que en este caso ayudarían a la eliminación de ese antígeno. Tendríamos entonces a las citocinas, dentro de esas citocinas también denominadas interleucinas, que son importantes para estimular desde el punto de vista quimiotácticamente a las células que van a intervenir dentro de la respuesta inmune. Debido a que esta forma de inmunidad surge como respuesta a la infección y se adapta a ella, se denomina inmunidad adaptativa. Entonces, lógicamente, todo tiene un proceso, tiene una secuenciación, y este tipo de secuenciación que estábamos comentando
Se inicia principalmente con la presencia de la respuesta inmune innata, natural, no específica, y de esta forma tenemos que las características definidoras de la inmunidad adaptativa son una exquisita especificidad después de la presencia del antígeno, sí, por parte de las células, se acuerdan ustedes, por parte de los macrófagos, y estos macrófagos vamos a tener pues dentro de ellas presentes en su ADN, ¿sí? Los genes del complemento, si se acuerdan ustedes, tenemos las CMH complemento, o sea, las células CMH antígeno de clase 1, ¿sí? Las células de complejo mayor de histocompatibilidad, que serían las de clase 1, clase 2 y clase 3. Pero si se acuerdan ustedes, nada más comentamos que nos interesa el CMH antígeno de clase 1 y CMH antígeno de clase 2, que son las que van a llevar en sus ranuras los péptidos de los antígenos que previamente fueron degradados por mecanismos dependientes e independientes de oxígeno. Entonces, a consecuencia de todo este proceso de degradación, viene la presencia de estas proteínas generadas por los genes CMH, como acabamos de mencionar, los cuales en su ranura van a presentar péptidos, y estos péptidos se los van a presentar a receptores de membrana de los linfocitos. Entonces, a partir de esa presencia y a partir de esta presentación de esos péptidos, tenemos como inicio la inmunidad adaptativa. Es una exquisita especificidad frente a moléculas diferentes y una capacidad de recordar y responder de forma más intensa a exposiciones repetidas al mismo microbio. Entonces volvemos a comentarles que dentro de la respuesta inmune adaptativa o específica vamos a tener que van a tener memoria, las células inmunológicas van a tener memoria para recordar hechos o presencias de antígenos previos, y en este caso, lógicamente, en una respuesta inmune primaria, para que después, en un segundo encuentro, una segunda presencia con ese antígeno, tengamos nosotros una respuesta más intensa, más repetidas, en este caso, al mismo microbio. Tienen una extraordinaria capacidad para distinguir entre diferentes microbios y moléculas, incluso estrechamente relacionadas, y por esta razón también se denomina inmunidad específica. No se les olvide, entonces la inmunidad específica se va a dar principalmente por un estímulo antigénico. Seguimos. Entonces, los principales componentes de la inmunidad adaptativa son los linfocitos y sus productos de secreción, como son los anticuerpos, que son glicoproteínas importantes dentro de nuestro organismo que van a ser parte importante de la respuesta inmune humoral, ¿sí? Y lógicamente vamos a tener 5 tipos de inmunoglobulinas, pero más adelante en otra clase lo vamos a comentar. Entonces, las sustancias ajenas que suscitan respuestas inmunitarias específicas o son reconocidas por los linfocitos o anticuerpos, en este caso las sustancias o proteínas extrañas, se les va a conocer como antígenos. Tenemos un esquema mostrando el estado de protección. Vean ustedes el estado de protección contra una enfermedad. Tenemos la respuesta inmune, tenemos el sistema inmune, tenemos una organización principalmente dada por una respuesta inmune innata, una respuesta inmune adaptativa, y de ese lado tenemos que la flechita nos señala que esta respuesta inmune adaptativa tiene especificidad, diversidad, memoria y autorreconocimiento. Dentro de lo que es la respuesta inmune innata va a comprender a las barreras. Lógicamente todo organismo va a presentar barreras. Dentro de estas barreras vamos a tener a la piel,
¿sí? Estamos mostrando, ahorita bajamos más. Tenemos a la piel, tenemos a las mucosas, y dentro de esas barreras también tenemos las fisiológicas como la temperatura y el pH. Tenemos las inflamatorias, como es la vasodilatación, y proteínas séricas, y como son también las proteínas del complemento. Dentro de las fagocíticas tenemos, ¿sí?, a los neutrófilos y monocitos. Lógicamente los monocitos están en la sangre, tienen que abandonar la sangre para transformarse en macrófagos, que van a presentar a los antígenos, pero principalmente a los péptidos. Y de este lado, dentro de la respuesta adaptativa, vamos a tener que van a participar células como los linfocitos T, los linfocitos B, y tenemos que estos linfocitos B maduran y se tienen que transformar antigénicamente en células plasmáticas para que estos sean los encargados de producir anticuerpos. Y aquí los linfocitos B presentan el antígeno, también van a servir como células presentadoras de antígeno los linfocitos B contra la respuesta ¿sí? Entonces, dentro de ese lado tenemos que los linfocitos B y también los linfocitos TH activan a los linfocitos B, y también van a activar a los linfocitos T, que serían los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T, en este caso H, que serían los helper o cooperadores, y los antígenos van a estimular también esta activación de los linfocitos TH. Entonces tenemos que como producto final de esto, de esta respuesta inmune, tenemos una respuesta inmune celular y una respuesta inmune humoral, ¿sí? Como lo estamos mostrando, respuesta inmune humoral dada por los anticuerpos, respuesta inmune celular dada por las células como son los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T cooperadores. Tenemos aquí en este cuadro una inmunidad innata y adaptativa. Ven ustedes la presencia del microorganismo, el microbio. Tenemos la inmunidad innata, tenemos las barreras epiteliales, tenemos los fagocitos, tenemos las células dendríticas, que son parte de las células presentadoras de antígenos, tenemos los linfocitos NK, tenemos el complemento y las proteínas que van a ser importantes dentro de esta respuesta inmune. Y ven ustedes el tiempo, la duración, ¿sí? Tenemos las horas en que se va a dar todo este proceso de esta inmunidad innata, que sería de 0 a 12 horas. Vean ustedes que a partir de estas 12 horas vamos a tener ya los días, y en estos siguiente tiempo tenemos a la respuesta inmune adaptativa dada por los linfocitos B o linfocitos T, los cuales lógicamente tienen que convertirse en linfocitos efectores y también linfocitos efectores y linfocitos B también efectores, que posteriormente antigénicamente se van a transformar en células plasmáticas para producir anticuerpos. Y lógicamente los linfocitos T efectores tendríamos a los linfocitos T citotóxicos y tendríamos a los linfocitos T cooperadores. Entonces el tiempo en que se va a dar este proceso de la inmunidad adaptativa tendríamos de 1 día a 7 días. Tenemos un esquema donde estábamos mostrando nosotros un epitelio, ¿sí? Un epitelio cilíndrico ciliado, tenemos una bacteria comensal, tenemos las células cilíndricas que son ciliadas que estamos mostrando, ¿sí? Y tenemos una gran variedad, tenemos de células como células dendríticas, tenemos los macrófagos, tenemos de este lado los linfocitos T, que nos van a secretar interleucinas y factores de crecimiento beta, interleucina 10, y tenemos los linfocitos TH2, TH1, que nos van a secretar, nos van a liberar interleucina 4, 5 y 13, y el TH1 nos van a liberar estas sustancias quimiotácticas llamadas citocinas, como es el interferón gamma y la interleucina 12. El TH17 nos libera este tipo de interleucinas, la 17 y la 22, y de esa forma tenemos que los macrófagos van a estimular la llegada de otras células, pero liberando estas citocinas, interleucina 23, interleucina 12,
el factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, para estimular este conjunto de células que van a ayudar, en este caso, a la eliminación de esta bacteria que está parasitando, ¿sí?, lo que es el epitelio ciliado. Esto lo dejamos de repaso para la siguiente clase. Entonces chequen ustedes las características de la inmunidad innata y adaptativa y lo comentamos la próxima clase. Que tengan bonita noche. Gracias y hasta pronto.